Bueno, cualquier cosa, los que no me escuchan, vale, volver a preguntar porque arrancamos un tema bastante complejo. Enfermedad sistémica. Bueno, volvemos a repasar un poquitito de vuelta lo que se trata de las enfermedades glomerulares. Como yo te digo, las biopsias vienen como la glomerulopatía, de lo cual nosotros hablamos en la clase pasada, y ustedes tienen que investigar de qué se trata. ¿Es una glomerulopatía primaria, secundaria? Bueno, primeramente empezamos con la clínica del paciente, el síndrome nefrótico. ¿Cuál el criterio del síndrome nefrótico? Vamos de vuelta, la proteína mayor de 3 gramos en 24 horas, la hipoluminemia, la dislipemia, en los edemas, la falla renal no entra en el criterio del síndrome nefrótico. Puede ser de enfermedades primarias y enfermedades secundarias. Las primarias de cabeza son las 3, cambio mínimo en el chico, membranosa y focal segmentaria. Después las otras pueden ser mixtas. Las secundarias tenemos la enfermedad sistémica y lupus, la metabólica, la diabetes, que es la principal causa del síndrome nefrótico, y los tratamientos. Los tratamientos, según la patología, primero el tratamiento higiénico-dietético, que es los IECA y los ANAS, que son antiproteinúricos, los control de la presión, los hipoglucemiantes, la restricción moderada de proteína, la reducción de peso, y los tratamientos dirigidos, que son los corticoides y los inmunosupresores, según la patología. También podemos clasificarlos por consumo de complemento y no consumo de complemento. Cuando dice 13, 4, estos pacientes tienen bajo consumo de complemento. Pensar en depende de el resto de la clínica, algún lupus, una postreptocóxica, una membrana proliferativa o una crioglobulinemia. Si estamos frente a un complemento normal con un síndrome nefrótico, podemos pensar en cambio mínimo, focal segmentaria, membranosa, en frente a un síndrome nefrítico, una IgA. Bueno, el síndrome nefrítico agudo, los criterios son hematuria, oliguria, hipertensión arterial, edema, rasgo no nefrótico y deterioro de la función renal. Sí, en el síndrome nefrítico sí entra el deterioro de la función renal como criterio, en el síndrome nefrótico no. Glomerulonefritis prostatocóxica, la IgA o la de Wegener, también la rápidamente progresiva, la nefropatía lúpica, las vasculitis. Bueno, arrancamos. Vasculitis. La vasculitis es una enfermedad sistémica. Es un conjunto de enfermedades que producen inflamación y necrosis en los vasos sanguíneos. La afectación renal es frecuente y la biopsia renal o de otros órganos afectados permite el diagnóstico en la mayoría de los casos. La afectación de la vasculitis de grandes y medianos vasos es poco frecuente, porque no te olvides, ¿cuánto mide un riñón? ¿Ustedes tienen idea? 11 por 5 por 6 por 1. ¿Me entendés lo que es el longitud, el ancho y la corteza, la corticomedular? La mayoría tiene 10, 9. Fíjate que son chiquititos, es así. Imagínate, la microcirculación es chiquitita. Entonces, para pensar en una vasculitis de mediano o grandes vasos, tenemos que hablar ya de las arterias renales, que no, prácticamente ese tipo de vasculitis en la parte renal no, se va a ver que la afectación glomerular, donde la microcirculación se ve por microscopia electrónica o microscopía óptica o inmunofluorescencia. Aunque puede causar hipertensión arterial, renovascular o fenómeno de isquemia trombótica, los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, los ANCAS, son negativos. En las vasculitis de pequeños vasos es típica la afectación glomerular, y en las muestras renales suele observarse la inflamación de los grandes. Según la clasificación de grandes vasos, las arteritis de células gigantes o las de Takasawa. Las de medianos vasos, las arteritis nodosas y las de Kawasaki. Las de pequeños vasos sí. La de Wegener es muy frecuente, la panarteritis microscópica es muy frecuente, el síndrome de Cushing-Mistrauss es muy frecuente, la purpuración ingesta es muy frecuente. La menos frecuente es la vasculitis de crioglobulinemia esencial, que casi no se ve, y la angeitis cutánea leucocitoplasmática una sola vez. Las dos últimas es casi no se ve,
pero las 4 primeras es muy frecuente. La de Wegener es una vasculitis granulomatosa que afecta a las vías respiratorias superiores e inferiores y a los riñones. Los vasos implicados son las arterias y las venas de los pequeños calibres y afecta a ambos sexos de la misma edad. Yo les cuento, yo tuve un paciente que tuvo una granulomatosa de Wegener a nivel ocular. De ahí, un reumatólogo lo empezó a tratar y se olvidó de controlar el pulmón y el riñón. Pasaron 5 años, el tipo viene con 4 de creatinina, en anasarca con la falla renal fulminante, con nódulos pulmonares, y bueno, lo biopsiamos y tiene una granulomatosis de Wegener ya renal avanzada, porque ya tenía un compromiso, una fibrosis importante. Entonces, las manifestaciones generales se presentan en fiebre, astenia, anorexia, pérdida de peso, dolores estomacales. Por eso te digo, si ustedes el día de mañana van a ser reumatólogos, no te olvides del pulmón del riñón. La afectación renal es un 85%. Generalmente posterior a las manifestaciones respiratorias, se caracteriza por hematuria, proteinuria y rango no nefrótico, distintos grados de insuficiencia renal. La biopsia muestra una glomerulonefritis necrosante focal segmentaria con ninguno o mínimo depósitos de inmunoglobulina o complementos en la inmunofluorescencia. En casos avanzados puede observarse inmunes. El 90% de los casos, los ANCA son positivos. El patrón citoplasmático más específico es las proteínas SAS3. Entonces, uno pide, ¿qué laboratorio se pide para descartar vasculitis? Los ANCAs, los ANCA-C y los ANCA-P. Si los ANCAs son positivos, se pide el MPO o el PR3, que son específicos de las vasculitis. Sí, por ejemplo, si los ANCAs P y ANCA-C son positivos, se pide el MPO y el PR3, que son selectivos y específicos de las vasculitis. Sí, la mayoría, porque de la parte renal, de lo que es los pequeños vasos sanguíneos. Por ejemplo, el de Wegener es más común el ANCA-C. En cambio, él va a ver que la paucimundi es más frecuente el ANCA-P, pero es menos específico, por eso se piden el ANCA-P y el MPO. Pero bueno, que ustedes sepan que hay que pedir un ANCA, se sospecha de una vasculitis, con eso ya me conformo. ¿Sabes qué son? Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el estudio inmunológico de las vasculitis? El ANCA. Esa es la respuesta. O le pregunto, si un laboratorio, ¿qué estudios pedirían? Entonces, más o menos para ustedes de inmunológico. Entonces, ustedes tienen que saber que tienen que ir los laboratorios básicos y los inmunológicos, que son las serologías virales, la hepatitis, el HIV, el CMV, y para el ANCA, el ANA, para el lupus, para vasculitis, bueno. El tratamiento debe ser precoz, porque las lesiones son irreversibles. Sin tratamiento, el 90% de los pacientes fallecen a los 2 años. La pauta más aceptable de la granulomatosis de Wegener con afectación renal es la combinación de corticoides más ciclofosfamida como tratamiento de inducción. Es decir, nosotros tenemos 2 etapas. Más o menos los tratamientos de las enfermedades autoinmunes duran 2 años. Si todo va bien, 2 años. Se empieza por 6 meses un tratamiento de inducción, que es dosis altas de corticoides y ciclofosfamida de inmunosupresor, y después más o menos 1 año y medio, bajando las dosis, se hace tratamiento con corticoides a bajas dosis con un antiproliferativo, que puede ser la azateoprima o el micofenolate. Plasmaféresis. Como yo les había hablado la otra vez, que la plasmaféresis es, como dice
la palabra es sacar el plasma del cuerpo. Nosotros dentro del plasma están los anticuerpos. Cuando un paciente hay afectación de más de 2 órganos vitales, por ejemplo, tiene una hemoptisis, una afectación respiratoria, más una falla renal, es criterio de plasmaféresis, que es lavar los anticuerpos, sacar los anticuerpos de ese paciente. Bueno, las indicaciones están limitadas en 3 situaciones: la insuficiencia renal rápidamente progresiva con una creatinina muy elevada con el requerimiento de diálisis, la hemorragia pulmonar o la persistencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Bueno, en este caso, cuando un paciente tiene una hemorragia pulmonar o tiene una progresión muy rápida de la insuficiencia renal, más o menos son entre 5 a 7 sesiones de plasmaféresis con reposiciones de albúmina o plasma fresco congelado en una segunda opción, pero siempre la mayoría se hace con albúmina. En el tercer caso, cuando el paciente tiene el anticuerpo antimembrana basal positivo, hasta que el título no se negativice, se sigue haciendo plasmaféresis. ¿Y esta cuál sería? La rápidamente progresiva tipo. Entonces, es donde se te da mucho el antimembrana basal positivo, una insuficiencia renal rápidamente progresiva, siempre la biopsia va a haber una rápidamente progresiva. ¿Qué dice la biopsia? Que es una rápidamente progresiva, que tiene una lesión catastrófica, y ustedes tienen que investigar. Ustedes tienen que sospechar que hizo una... ¿Qué tratamiento voy a hacer? Bueno, en caso de refractario al tratamiento con la ciclofosfamida usamos lo que son las drogas biológicas. Hoy de cabeza está el rituximab. Bueno, el micofenolato ya casi como tratamiento refractario no, sí las inmunoglobulinas, pero en este caso se compite con la plasmaféresis, es una opción. Si en el centro no hay plasmaféresis, la agregación de un rituximab con la inmunoglobulina, la timo, pero tiene muchos efectos adversos, y la infliximab. La panarteritis microscópica, la patología, los hallazgos clínicos, histológicos y el tratamiento de dicha vasculitis son subproponibles de las granulomatosas de Lerner, aunque algunas diferencias, muy similar. La especificidad del ANCA la panarteritis microscópica fundamentalmente es el MPO, como yo les dije a ustedes, que va a dar el ANCA P positivo, en cambio la del Weber va a dar el ANCA C positivo, y lo positivo va a dar el PR3. Esos son, en caso que ustedes den un ANCA positivo, se pide lo otro, que son selectivos y específicos. La recidiva es menos que la arteritis nodosa microscópica, que es la granulomatosis de Weber, tiene mejor pronóstico y no tiene tanta afectación pulmonar sistémica, es más específicamente renal. Eso te da una pauta que por ahí puede tener cierta agresividad, pero no va a haber un compromiso respiratorio, ocular, es más característico, más específico renal. El síndrome de Church-Strauss se caracteriza por una granulomatosis alérgica y vasculitis. Afecta a ambos sexos, la misma edad. El comienzo se empieza más o menos a los 48 años. La afectación renal no es tan frecuente, a un 25% dentro de las vasculitis, que se da ocasionalmente de forma focal segmentaria, con cierta necrosis y semilunas. En el 40-60% de los casos también puede tener un ANCA, son positivos, generalmente el MPO. El tratamiento consiste en dosis de corticoides, altas dosis, el descenso depende de la gravedad de la evaluación clínica, y en caso de refractariedad se administra ciclofosfamida, satioprima o la inmunoglobulina, micofenolato. Bueno, la síndrome de Church-Strauss depende de la biopsia. Si hay mucho compromiso necrótico, glomerular, linfocitario, más humoral, se hace corticoide y un inmunosupresor.
si no hay un compromiso más celular que una focal segmentaria, como ustedes vieron en el primer tratamiento, es corticoide solo. Y ahí se evalúa si el paciente no responde, si yo hago un tratamiento combinado. Pero acordate que las focales segmentales puras, te acuerdas, membranosa, son corticoides, excepto que haya un compromiso vascular y en la biopsia ustedes le ven un compromiso humoral, no celular. Las púrpuras de Shirley-Hamilton definen por una vasculitis de pequeños vasos, se caracterizan por depósitos de inmunocomplejo en IgA, en piel y riñón. Afecta mayormente a los niños. La mayoría son palpables, simétricas, no trombocitopénicas, de predominio en extremidades inferiores, que se corresponde a una vasculitis leucocitoplasmática con depósito de IgA en la inmunofluorescencia. Al traje o artritis transitoria o migratoria no deformada. Manifestaciones digestivas, dolor abdominal, diarrea, sangrado gastrointestinal. La afectación renal varía de 20 a un 50%. La hematuria microscópica es la manifestación más frecuente. Puede acompañarse de proteinuria en grados variables. Puede desarrollar insuficiencia renal progresiva en un 10 y 15% de los casos, más frecuentemente en adultos. Los patrones histológicos más frecuentes es la proliferación mesangial de depósitos de IgA, superponiendo a la nefropatía mesangial IgA primaria. Bueno, mayormente, ¿sabes cuál es la diferencia? Que la púrpura sí o sí tiene que tener manifestaciones en las extremidades, en la piel. Y el paciente que está con proteinura, falla renal, en niños no se biopsia, se hace el tratamiento. En adultos sí se biopsia. Se resuelve espontáneamente con tratamientos, la mayoría en control de las plaquetas, de que no haya infección, y en algunos casos más severos, que el paciente tenga algún compromiso renal o una proliferación, es corticoides. En este caso no se usa inmunosupresor cuando la vasculitis es de causa por una púrpura, la IgA. Como yo les voy a explicar, las biopsias vienen así, IgA. No tienen que comparar con la clínica. Si el paciente tiene una púrpura, usted tiene que pensar que es una IgA por una púrpura, no una IgA primaria. Son corticoides. Ahora están saliendo drogas nuevas, biológicas, pero son muy específicas. Por ejemplo, la IgA, para no usar tantas dosis de alta de corticoides, para evitar la fibrosis, estamos usando ahora, está saliendo la droga, por ejemplo, el Similac, que es, si hay un consumo de C3, se usa una droga biológica para usar. Pero bueno, eso es cosa muy específica de la parte de la vasculitis anti-C1q es infrecuente, se asocia a una urticaria, una hipocomplementemia. Se puede observarse manifestaciones articulares, pulmonares, oculares, renales. Es un síndrome nefrítico prácticamente casi puro, el grado variable de proteinuria, insuficiencia renal, habiendo descrito muy diferentes patrones histológicos, donde hay vasculitis, donde hay proliferación, donde hay membrana proliferativa. Lo que sí, el hallazgo muy característico de la inflamación humoral que tiene ese tipo de vasculitis es que la microscopía de la inmunofluorescencia hay depósitos de C1q en el riñón, que en las otras no va a haber. Y es un patrón indefinido. Entonces, el tratamiento se caracteriza más de acuerdo a la clínica y las manifestaciones de que tiene el paciente. Si el paciente tiene un compromiso humoral, que tiene una proliferación extracapilar y tiene un CP positivo, yo le voy a dar una artillería, digamos, corticoides, inmunosupresor. Si el paciente no tiene un compromiso, es una proliferativa solo, que no tiene un compromiso vascular, el C1q me da 1, 2, 3 cruces, no es una clínica que hay no hay una falla renal,
nada, corticoides solo. La crioglobulinemia se caracteriza por depósitos de crio en la inmunofluorescencia, son inmunoglobulinas que componen el sistema de complemento que se precipitan en frío. El síntoma inflamatorio clínico determinado por esto se conoce como crioglobulinemia. Habitualmente se producen manifestaciones cutáneas, articulares, neurológicas y renales. No es tan frecuente. Esto sí es frecuente. La microangiopatía trombótica, síndrome urémico hemolítico en los niños y la púrpura trombocitopénica trombótica. El síndrome urémico hemolítico y la púrpura trombocitopénica trombótica son entidades causantes de microangiopatía trombótica. Causa una anemia hemolítica, microangiopática y trombocitopénica. El síndrome urémico hemolítico se clasifica como una forma típica. El 90% de los casos son asociados a diarrea y tienen una evolución favorable. En la mayoría de los casos, en la forma atípica, que es más frecuente en los adultos, tiene un peor pronóstico. Hasta hace muy poco causaba elevada mortalidad en la fase aguda y la mayoría de la evolución de una insuficiencia renal terminal tras varias recaídas. La causa primaria es una alteración de la regularización del sistema de complemento. Hoy se activan las vías, por terceras vías clásicas, vías lectinas y alternativas, para formación de C3 convertidasa, con lo cual produce proteólisis y produce consumo de complemento a nivel de las membranas renales. Por lo contrario, en la púrpura trombocitopénica idiopática se identifica un déficit severo de ADAMS 13. Bueno, todos los pacientes que llegan con una sospecha de una microangiopatía trombótica, nosotros pedimos el ADAMS 13 porque acá el tratamiento es bastante agresivo. En este caso se usa plasmaféresis y es el único caso que no se puede usar albúmina en las plasmaféresis. Sí o sí tiene que ser plasma fresco congelado. Y en algunos otros casos puede ser alternado, puedes poner o albúmina o plasma, depende de lo que tengas. En este caso no, la albúmina está contraindicada. En la microangiopatía trombótica, la plasmaféresis es solamente con infusión de plasma fresco congelado. Imagínate, para que usted tenga una idea de la intensidad de ese tratamiento, hay pacientes que usan 13 sachets de plasma fresco congelado por sesión de plasma. Entre 13, 10, 12, 13, 14, 16 plasmas. Sachets de plasma. ¿Esto igual en niños y en adultos? No, en niños la mayoría es un síndrome urémico hemolítico. En el adulto era una púrpura, la púrpura trombocitopénica trombótica. En la púrpura es la indicación de que en el caso más severo es la plasmaféresis con plasma fresco congelado. No se puede usar antes. La mayoría de los casos del síndrome urémico hemolítico de forma típica se caracteriza por una insuficiencia renal aguda, por ser un cuadro diarreico, por una infección de la Escherichia coli, producto de la toxina de Shigella, que causan lesiones endoteliales vasculares. El 10% restantes son de la forma típica, que se debe a una alteración de la regulación de complementos, donde vas a ver consumo de complementos en la típica, y en la típica, que mayormente en los niños no hay consumo de complementos, hasta que es el de C3, y hasta solo el momento se identifica la mutación de los anticuerpos en la mitad de los pacientes. Bueno, asociado, el síndrome hemolítico en los chicos tiene un buen pronóstico, la mayoría solo necesita tratamiento de soporte. La infusión de plaquetas está contraindicada por riesgo de empeoramiento de la microangiopatía trombótica, salvo en casos de sangrados o cirugía de urgencia o de una trombocitopenia inferior a más de 30.000 plaquetas. Asimismo, solo recomienda transfusión de hematioso hemoglobina inferior a 6, de una hemoglobina menor a 6 gramos por decilitro. La plasma solo está indicado en casos de trastorno neurológico, convulsiones, isquemia cerebral, si no se recomienda un tratamiento con exuluzumab. Estamos hablando del síndrome urémico hemolítico extremo. Nunca lo vi. ¿Sí? En el atípico, él tenía un peor pronóstico.
la mayoría parte de la mutación genética por el déficit de estreses, el tratamiento de lesión en el debut, en la mayoría, al menos en el adulto, es la plasmaféresis y la infusión de plasma que debe iniciarse en las primeras 24 horas tras el evento. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta acá? Profe, en el caso del niño, la plasmaféresis solamente se hace con los signos de No te metas mucho en ello, pero yo no sé, niños, nunca vi, más que, a ver, es simplemente que el más frecuente se da por una infección bacteriana, nunca vi, digamos, un niño necesitar diálisis, necesitar plasma para eso, siempre soporte, sin el adulto, y más si es una microcompatía trombótica, y más si tiene necesidad de unos 13, es catastrófico. Nunca me volví a dar una chica demasiado que vino a la guardia, yo creo que hace unos 2 o 3 años, pues ella sufría de migraña, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, mucho dolor de cabeza, y entra a la guardia por dolor de cabeza. Había consultado ahí su guardia en su ciudad, 3 veces le daban un analgésico endovenoso y chao, y le dejaba de subir. Hasta que decidió venir acá, tenía 6.000 plaquetas. Y tenía una microcompatía trombótica. El dolor de cabeza de ella y el trastorno neurológico que tenía era por la microcompatía. Esclerodermia. La esclerodermia es una enfermedad de una colágenopatía y vascular. Se caracteriza por la proliferación excesiva del tejido del colágeno, que afecta de forma predominante en la piel, el aparato digestivo, el riñón, el pulmón y corazón. Es más frecuente en mujeres, la edad inicial de unos 35 a 45 años, y la afectación renal es característica de la forma sistémica. La mayoría no se hace el diagnóstico de una esclerodermia por el riñón. La mayoría es una complicación de la enfermedad que se te lo lleva a la insuficiencia renal o al trastorno renal. Pero los pacientes ya vienen con el diagnóstico de esclerodermia. Todos, por ejemplo, en mi caso, nunca tuve que diagnosticar una esclerodermia de característica renal. Es poco frecuente que la primera manifestación de una esclerodermia sea renal, ¿entienden? La afectación cutánea se caracteriza por el engrosamiento y endurecimiento de la piel, que suele ser en los dedos, manos y caras. En las fases iniciales predomina el edema, la inflamación de la piel. Las manifestaciones clínicas son las cutáneas, que son las más frecuentes, el fenómeno renal, los edemas de piel, manos, la esclerodactilia, las úlceras, la carcinosis cutánea, las digestivas, las manifestaciones esofágicas, los cuadros constitutivos, las articulaciones, predominio de rodilla, las afectaciones pulmonares, que es la hipertensión de la arteria pulmonar, las cardíacas, las renales, indica un mal pronóstico de los pacientes. Tuve 2 pacientes acá, donde ya viene en un estado terminal. Entonces, de ahí arranca las manifestaciones cutáneas, donde no hay mucho más para hacer. Porque la principal causa termina los pacientes muriendo, generalmente se presenta como una enfermedad nefrótica, una hipertensión arterial y una insuficiencia renal. La crisis renal esclerodermia es una complicación grave que ocurre en un 10 o 20% de los casos de forma difusa. Suele aparecer en los primeros 5 o 6 años del diagnóstico. Es más frecuente en pacientes con afectación cutánea difusas y con los anticuerpos anti-ADN polimerasa 3 positivos. Cursa con la hipertensión acelerada, maligna, severa, una anemia hemolítica, una plaquetopenia, una insuficiencia renal, una proteinuria, una microhematuria. Paradójicamente, esos pacientes con crisis de esclerodermas muchas veces están normotensos porque los pacientes hacen vasodilatación periférica. Los anticuerpos positivos son el específico de la enfermedad, el SCL70, el anti-ARN polimerasa 3 o el anti-ribopolinucleoproteínas, el síndrome de Krebs, la afectación de carcinosis cutánea, fenómeno de Arnaud, esclerodactilia, la afectación esofágica, la telangiectasia. Los anticuerpos anticentrómeros son bastante específicos y suelen
haber poca afectación renal. Bueno, acá como les dije, no hay mucho más para hacer, digamos, más que los controles de síntomas, poner un IECA, pero la mayoría de esos pacientes ya llegan en estado terminal y son semanas de internación y se terminan muriendo por una afectación renal. Porque ya viene, cuando hay una afectación activa, la parte pulmonar, artritis, el paciente ya está con inmunosupresores, micofenolato, ciclofosfamida, azathioprina, pero la afectación renal ya no hay mucho más para hacer, digamos. Nunca, acuérdense que ustedes pueden pedir si tienen una sospecha, pero la mayoría ya viene con ese diagnóstico. Sí, el mioma es muy frecuente, que sea una primera manifestación renal, sí, el mieloma múltiple consiste en la proliferación clonal de las células plasmáticas que conlleva la producción excesiva de determinados tipos de inmunoglobulina o de sus fracciones daño lugar al daños orgánicos, predomina en varones generalmente mayores de 50 años. Las manifestaciones clínicas, un síndrome conjuntivo, doloroso, fracturas patológicas, la hipercalcemia, la anemia severa, los edemas, la hiperresposidad, la velocidad de eritrosedimentación acelerada. La afectación renal es muy frecuente, el 50%, y tiene un mal pronóstico. Se debe al exceso de proteínas de cadena ligera, puede afectar varios compartimentos renales. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones? Esos pacientes a veces vienen con edemas, ustedes piden una eritro alta, anemia, falla renal, y le piden una orina, y no hay pérdida de proteínas. Y le piden una orina 24 horas y no hay pérdida de proteínas, y no hay una falla hepática, y vos decís, porque ese paciente está en anasarca, porque ese paciente tiene un edema generalizado. Por eso el proteinograma por electroforesis, que es un análisis que sale en el día, es importante, porque la causa acá en la pérdida de proteína es Bessel-Jones, y una orina simple te va a dar negativo y va a tener LDH. Ese paciente, cuando se tiene una análisis tumoral, le meten un tomógrafo, se tiene LDH elevado, tiene eritro elevado, tiene calcio elevado, ese paciente me está haciendo una análisis tumoral. Y no, no tiene insuficiencia cardíaca, no tiene insuficiencia hepática, no tiene una hipoalbuminemia. ¿Y por qué está en anasarca? Porque no responde a los diuréticos y la falla renal le arma. Y es por eso, nunca se olviden de esos pacientes que por más que tengan un edema, que no sea, de que usted ve que se quema las papas, que no sea linfático, cardíaco, hepático, que son las causas de o de tiroides, pesen el mieloma, pedir el proteinograma por el riñón de mieloma, lo más frecuente, un 40-60% de los casos, la insuficiencia renal aguda, que puede llevar crónica por la presentación de las cadenas ligeras, intratubular, con cilindros y causa obstrucción y las lesiones tubulares. Esas son las manifestaciones tubulointersticiales. La tubulopatía aguda asociada a las cadenas ligeras se acumula en las células tubulares proximales, originando disfunción de los túbulos y el filtrado glomerular normal. Puede causar un síndrome inflamatorio. Las tubulopatías inflamatorias asociadas a depósitos intersticiales de las cadenas son infiltrados intersticiales por linfocitos, células plasmáticas o xenofilia asociadas a lesiones tubulares activas. La manifestación glomerular es cuando hay depósitos de amiloidosis y se dan las cadenas. La enfermedad por depósitos de la cadena ligera o pesados. Cuando hay una afectación glomerular es donde ese paciente puede asociar a pérdida de proteínas. Si un paciente tiene un mieloma, empieza a perder proteínas, ustedes tienen que asociar que ese paciente puede tener una amiloidosis asociada. Es muy frecuente, porque ahí sí, ese riñón de mieloma está perdiendo proteínas por la amiloidosis. Bueno, el tratamiento es
Depende del tipo de cadena que tenga, depende de la edad y la comorbilidad asociada, puede ser trasplante de médula ósea, reproducción de hematopoyéticos, y en estos casos se emplea régimen iniciales de tratamiento con corticoides, derivado de talidomina, el bertuzumab, las terapias con vitrina, doxorubicina y las corticoides. En pacientes no candidatos a trasplante se reemplaza el melfan o la corticoide asociada a una talidomina. Las amiloidosis son un grupo de enfermedades que tienen en común el depósito tisular de las proteínas amiloides. Esa se define por una resistencia a la proteinolisis, su configuración tridimensional de las láminas beta plegadas y su afinidad por la adhesión en globocolo. Por eso siempre a los pacientes que tienen un diagnóstico de mieloma o una sospecha de mieloma, cuando le pidan biopsia renal, siempre hay que aclarar al patólogo que te pidan rojo como, porque si no, no te lo hacen. Bueno, las manifestaciones clínicas: afectación renal, la proteinuria, el luego nefrótico, edemas a largo plazo, insuficiencia renal, afectación cardíaca, difusión sistólica, diastólica, insuficiencia cardíaca, síncope, arritmia, por la infiltración que tiene la amiloidosis, hepatoesplenomegalia, sangrado digestivo, alteración de la motilidad intestinal, sinovetumocardía, neuropatía periférica, hipotensión ortostática. El diagnóstico se establece mediante la biopsia del órgano afectado. La mayoría de las amiloidosis primarias, la ELA, la inmunofluorescencia o la ¿cómo se llama? La inmunofluorescencia sérica urinaria permite destacar las cadenas ligeras en exceso de características monoclonales y la proteinograma por diferencia. Lupus es una enfermedad sistémica, inmunológica, multisistémica, de una variedad de manifestaciones amplias. Su patología confluye factores genéticos, ambientales, hormonales, desencadenada por una respuesta inmunológica. Afecta mayormente a mujeres en edad entre 15 a 40 años. Las afectaciones renales constituyen una causa de morbimortalidad. La clínica a nivel renal puede ser muy variada, desde un síndrome nefrótico, un síndrome nefrítico, una insuficiencia renal, una progresión de una enfermedad, rápida evolución, y lo que va a determinar es según la lesión histopatológica del lupus. No se recomienda realizar biopsias si el paciente tiene una microalbuminuria o no tiene un síndrome nefrótico menos de 0,5 gramos en 24 horas. Si no tiene sedimentos activos, si no tiene ninguna manifestaciones clínicas que merita. Si un paciente tiene un diagnóstico de lupus y el reumatólogo te manda por una proteína menos de 5 gramos por 24 horas o por una hematuria leve, sin falla renal, sin manifestaciones clínicas activas a nivel renal, el tratamiento es higiénico dietético. IECAS, ARAS, dieta, omega 3, nada más que eso. Bueno, el tratamiento es basado según la agresividad y la histopatología que te da la nefritis. Por ejemplo, la nefritis lúpica se caracteriza clase tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tipo 6. La tipo 1, estos casos no precisan tratamientos de inmunosupresores. Los tratamientos deben guiarse de manifestaciones extrarrenales. La tipo 1, los pacientes no tienen nada, no se biopsia ni nada. Tiene algún pequeño engrosamiento a nivel del mesangio, nada más. No se hace nada. La tipo 2, el paciente puede presentar alguna proteinuria significativa, entre 1 a 2 gramos por día. El deterioro de la función renal no atribuye factores funcionales. Se sugiere tratamiento con corticoides si hay alguna manifestación renal, digamos, con un 25%, por ejemplo, el paciente tenía un lúpico y empieza con una proteinuria de 1 gramo. Usted pone IECA, ARA, tratamiento higiénico dietético, y el paciente empieza con 0,90 de creatinina y sube a 1,30, 1,40 de creatinina.
y tiene una nefritis lúpica tipo 1, empiezo con tratamiento de corticoides, pero en bajas dosis. No una dosis tan alta como por ejemplo un curso de corticoides que sería 1 gramo de solumedrol 3 días, por 3 días y después 1 gramo kilo día. Se empieza con tratamiento con corticoides de menor dosaje. Los inmunosupresores es relativo, depende de la resistencia a los corticoides. Si esos pacientes vos los sacás los corticoides al mes o empezar a bajar las dosis y vuelven a la proteinuria y vuelve a la falla renal, ahí sí es una alternativa empezar con micofenolacto. Nunca, fíjate que yo la nefritis lúpica tipo 2 no se hace tratamiento de inducción endovenoso. No usamos inmunosupresores tan agresivos, todo bioral. Bueno, la 3 se clasifica en A, A y C, en este caso la tipo 4, en este caso debe ser tratado con corticoides y inmunosupresores. En la actualidad se dispone de distintas opciones terapéuticas, en ocasiones se evidencia una superioridad entre diversas alternativas. El esquema de tratamiento siempre en 2 fases, la de inducción y después la de mantenimiento. La tipo 5, la nefritis con función renal normal, proteinuria no nefrótica, se recomienda tratamientos iniciales con antiproteinúricos y antihipertensivos. Se recibe tratamiento de inmunosupresor solo con las bases de las manifestaciones, por ejemplo, con proteinuria con rasgo nefrótico, con una insuficiencia renal. Además de las medidas, se recomienda tratamiento con inducción de corticoides en dosis altas de 1 gramo kilo día y pautas de reducción similar a la de tipo 3 y tipo 4. La tipo 6 ya es una nefritis, digamos, con una esclerosis, que es un daño crónico irreversible, donde los pacientes ya están para ingreso a diálisis. No se hace ningún tratamiento. Bueno, ahí bien. Pregunta. Es así en las manifestaciones y las preguntas de examen. Nefritis lúpica mesangial mínima, no se hace nada. Entonces, tipo 1, mesangial, para que ustedes vayan memorizando. Mesangial, nada, una pequeña proliferación mesangial no hace nada. La mesangio proliferativa, solamente una pequeña proliferación mesangial donde el paciente puede tener proteinuria, algo de hematuria y el tratamiento se hace según hay una progresión de una... El paciente no llega a una falla renal. Por ejemplo, vos ustedes ven que tenía 0,60, 0,70 de creatinina y sube a 1, 1,10, 1,20. No te va a hacer una insuficiencia renal masiva. Se evalúa tratamiento corticoide, inmunosupresores, todo bioral. La tipo 3 depende de las lesiones focales, pueden ser activas crónicas o lesiones crónicas, la mayoritariamente se tratan las activas y las activas con cronicidad, depende de la cantidad de cronicidad y de la activa, se usa el corticoide o el inmunosupresor. La tipo 4 es la difusa, que afecta más del 50% de los glomérulos. Ahí vamos, es la de peor pronóstico. Pregunta de examen. ¿Cuál es la nefritis lúpica de peor pronóstico? La tipo 4. Depende también de los tipos de lesiones. La nefritis 5 es la membranosa, donde fíjate que la manifestación clínica, como yo les dije acá, puede haber proteinuria en rango nefrótico, como puede haber algo de falla renal, o no puede haber falla renal y tener solamente el síndrome nefrótico. Y las manifestaciones, cuando te viene, es bien membranosa. Y la tipo 6 es ya en esclerosis avanzada, donde no hay tratamiento, los pacientes ingresan a diálisis. ¿Dudas, preguntas? Entonces, anoten, pregunta de examen y final. Nefritis lúpica. ¿Cuáles son los criterios de nefritis lúpica de peor pronóstico? Es raza negra, tipo 4, falla renal y hombre. Viene un paciente con diagnóstico de lupus, hombre, y anti-ADN positivo. Esos son los criterios. Paciente, anti-ADN positivo.
porque vos pedís el ANTA, ¿no? El FAN, perdón. Ustedes piden el FAN positivo, pide lo que es por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el laboratorio inmunológico del lupus, ustedes me dicen ANA o FAN, es lo mismo, ANA. Y yo siempre les digo en el examen, el nombre de una nena, ANA, acuérdense. Porque en el examen le digo, chicos, es un nombre de una chica, de una nena, el laboratorio. Ana. Y nada, me quedan todos mirando. Si el ANA es positivo, se pide el anti-ADN. El anti-ADN como los de las vasculitis, como el MPO, el PR3, para el lupus es un anticuerpo que me da un pronóstico. Ese pronóstico, si es anti-ADN positivo, ese paciente tiene un peor pronóstico renal. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuáles son los criterios de peor pronóstico de una nefritis lúpica? Anti-ADN positivo, hombre, insuficiencia renal, raza negra y la tipo. Esos son los criterios de peor pronóstico. ¿Cuál es el tipo de abrazo? Peor pronóstico son 5. Anti-ADN positivo, varón, raza negra, insuficiencia renal y tipo 4. La nefritis tipo 4. Tipo 4, la nefritis lúpica tipo 4. ¿Hasta acá vamos? ¿Qué hora es? Bueno, me tengo media hora. Ahí ya. Sigo. Es así. Vos sospechás que el mieloma, chicos, vamos de vuelta. El mieloma, viene un paciente, anasal, anémico, plaquetopénico, trastorno medular, LDH positivo, hipercalcemia, hipoluminemia. Y ustedes me explican un poco de falla renal. Y dicen, ¿pero dónde pierde esa proteína? Porque ese paciente tiene una anasarca. Le estudian cuáles son las causas de anasarca, de edemas cardíacos, los básicos, cardíacos, renal, hepático, a ver, ayúdenme, hepático, el linfático o hormonal, ¿no? El hipotiroidismo. Bueno, ustedes descartaron todo eso del grande sindrómico edematoso. Creo que era esa, así que decía en clínica, ¿no? Síndrome edematoso. No tengo. Bueno, sospechan con las manifestaciones hematológicas de un mieloma. Le pide un proteinograma por electroforesis. Da positivo. Ese paciente, la anasarca de él es porque pierde proteínas en ese yos. No tiene una amiloidosis agregada. Pero si ese paciente tiene una amiloidosis, un mieloma, y ese paciente en su orina pierde proteínas, ustedes tienen que sospechar que no tiene una vasculitis membranosa, una focal segmentaria, si tengo un proteinograma. Por eso, ¿qué les pido cuando tengo un paciente con un síndrome nefrótico, una anasarca o con una falla renal? ¿Cuáles son los laboratorios que pido? El proteinograma por electroforese, el ANCA-P, el ANCA-C, el ANA, el factor reumatoideo, para el escleroderma, el CELO7, perdón. Entonces, ustedes, MPO, PR3, C3, C4, o sea, consumo, no hay consumo de complementos. Si ese paciente tiene un mieloma y pierde proteínas, cuando hagan la biopsia renal, ustedes tienen que avisar al patólogo que tiene un mieloma y que haga un RoboCombo, porque la sospecha acá es que tiene una amiloidosis, que el síndrome nefrótico está asociado a una amiloidosis, ¿me entendés? Por el riesgo de mieloma. Si no tiene
proteína no tienen amiloidasa agregada. Chega, hasta ahí vamos. Yo sé que es una ensalada. A ver, yo literal no les pido esto. Lo que yo me interesa que ustedes sepan es que pedir, por ejemplo, yo estoy frente a un paciente con síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. ¿Qué les pido hasta que veo un nefrólogo? ¿Qué análisis voy adelantando? ¿Qué cosas voy sospechando? Yo no quiero que ustedes sepan específicamente el tratamiento, eso, pero eso les doy para que ustedes saquen un 10, pero ustedes me sepan lo básico de una clínica. O por ejemplo, yo tengo frente a una paciente con un lupus, que viene con una afectación renal, ustedes son clínicos de ellos. Bueno, pero un nefrólogo tenemos que pedir un anti-ADN, tenemos que volver a pedir los anticuerpos, porque el lupus puede tener mucha evolución. La paciente tiene lupus y durante él puede tener ninguna manifestación y de la nada empezar con la manifestación renal. Entonces, ¿qué hago como clínico? ¿Entendés? ¿Qué estudios pido para ver la gravedad de ese paciente? Algo así. Que quiero que ustedes sepan. Bueno, síndrome de Sjögren es una enfermedad crónica autoinmune caracterizada por la inflamación linfocitaria de las glándulas salivares, lacrimales y parótidas, cuya expresión clínica fundamental es el síndrome C. Los anticuerpos anti-RO y la anti-LA son muy específicos de esta enfermedad. Puede ser primaria o secundaria, asociada a artritis reumatoidea o a una colangenopatía. Por eso también dentro de los perfiles inmunológicos, por eso yo lo que sí recomiendo cuando ustedes estudien clínica, en esto, ¿qué laboratorio pido a un paciente con una enfermedad glomerular? Y ahí se te compra ANA, lupus, ANCA-P, ANCA-C, vasculitis, Sjögren, RO-LA, esclerodermia, SCL-70, porque le van a quedar un poco más claro porque eso se pregunta mucho. Son muy, factor reumatoideo, porque si tengo un Sjögren, ojo seco, dolores articulares, también tengo que pedir un factor reumatoideo. En la ocasión, la asociación de la nefritis intersticial, uveitis, plantea el diagnóstico diferencial en otras entidades como la sarcoidosis y el síndrome de nefritis tubulointersticial más uveitis. Entonces, si yo tengo un factor reumatoideo positivo, una afectación renal, manifestación seco, manifestación renal, dolores articulares, no es solo pedir un Sjögren, también ustedes pueden ver que esa enfermedad está asociada a una artritis reumatoidea. Bueno, síndrome antifosfolipídico, eso sí se ve mucho. Puede ser primaria o secundaria, a enfermedades autoinmunes como por ejemplo a lupus, a fármacos como la infección. Se define por la aparición de accidente cerebrovascular trombótico, uno o más episodios de trombosis venosas, arteriales y pequeños vasos. La morbilidad en el embarazo, la muerte fetal igual o menor a 10 semanas, sin causa aparente, o uno o más partos prematuros antes de las 34 semanas por eclampsia, preeclampsia y insuficiencia placental, o más de 2 pérdidas embrionarias de menos de 10 semanas sin causa aparente. Coincidiendo todos ellos con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, que se pide coagulante lúpico, anticuerpos anticardolipina y anticuerpos beta-2 glucoproteína. Paciente con lupus, entonces por ejemplo, ustedes hacen listado, pone lupus, ANA y sigue la flechita, síndrome antifosfolipídico. Todas las pacientes de lupus hay que pedir los síndromes antifosfolipídicos. ¿Cuáles son? Anticoagulante lúpico, cardolipina y anticuerpo beta proteína. Tratamiento.
Ante un evento trombótico se recomienda la administración de heparina, posteriormente de coagulación, que el ring esté entre el 2 y 3. En los casos de insuficiencia renal aguda puede responder a plasmaféresis, corticoides y anticoagulación crónica. ¿Hasta ahí? Bueno, chicos, decidí darle estas enfermedades sistémicas. La hice un poco más corta de todos los otros que no son tan frecuentes, simplemente que queden con esas enfermedades que son las que se ven, las que por ahí ustedes van a escuchar, no las raras, por ejemplo la de Fanconi, que bueno, tengo un caso familiar, pero es muy raro, del arco, de todas las alteraciones genéticas, del Fabry, se ve. No te digo que no se ve, pero es muy raro, es todo por descarte, no es el primer diagnóstico que se hace. Entonces yo saqué todas esas enfermedades genéticas para no hacer tan largo y tan complejo para ustedes. Quiero que ustedes se queden con esas manifestaciones clínicas sistémicas más frecuentes, de clínicas un poco más claras que las otras enfermedades. Usted decidí este año sacar esas otras enfermedades sistémicas. ¿Dudas, preguntas? No sé cuándo es el examen de ustedes. El próximo viernes el 12. Es el 19. Vale, entonces lo único que nos queda sería litiasis. ¿Cuánto tiempo nos queda? No, ¿cuántos minutos nos quedan? Déjame ver cuánto es la litiasis. ¿Ustedes tienen clase después de esta? ¿Y si hacemos litiasis les doy libre el viernes que viene a ustedes? ¿Y terminamos la clase para estudiar? ¿Ah? ¿Y terminamos la materia? Si todos están de acuerdo, si no tienen clase, no creo que busquen acá. Hacemos litiasis rápido y el viernes que viene ustedes tienen libre. Litiasis renal. Bueno, las manifestaciones clínicas del cálculo renal están centradas en la alteración dietética metabólica que conduce a la litiasis. Una vez que se han identificado esos factores, se puede planear una terapéutica preventiva específica y eficaz. Los cólicos presentación clínica son siempre los pacientes, que son el error de los clínicos, los pacientes con cálculo renal los manda a los urólogos. Sí, los urólogos lo sacan. El cálculo lo opera, le pone doble J, le pone litotricia, pero la pregunta es, ¿por qué mi paciente hace tantos cálculos renales? ¿Qué voy a hacer para que ese paciente deje de hacer tantos cálculos renales? Y ese es el caso, eso tiene que ayudar el nefrólogo. El nefrólogo es donde hace todo el tratamiento metabólico para descubrir por qué ese paciente tiene cálculos renales y evitar que siga produciendo esos cálculos y dañe la estructura renal. Esa es nuestra función. La manifestación clínica, la hematura y el cólico renal, otras ocasiones una manifestación de alteración asintomática, el examen de orina o un hallazgo por imágenes o una insuficiencia renal aguda obstructiva o infecciones urinarias. Incluye los pacientes la mayoritariamente en un caso de historia clínica, en estudios de imagen, laboratorio, que deben enfocar en los factores de riesgo de la litiasis. ¿Cuál es la evaluación clínica de esos pacientes, el número de episodios? Si vos decís, doctora, tengo 50 años, tuve un solo cálculo, un solo episodio, una arenilla, un calculito redondito, no tengo nada, ustedes no van a poder estudiar ese paciente. Frecuencia de formaciones, la edad de inicio, el tamaño del cálculo, la afectación, las intervenciones quirúrgicas, los tipos de cálculo,
y las infecciones urinarias. Otras infecciones concomitantes como la diabetes, las gotas, fármacos asociados, cuestión de la alimentación, estilo de vida, examen físico, el TOFO de lo que es de la gota, el índice de masa corporal, la presión arterial, los laboratorios, los análisis de cálculo, si posible, las imágenes, ecografía o una tomografía. ¿Cuáles son los riesgos de las enfermedades de litiasis renal? El bajo volumen urinario, la calciuria elevada, la oxaluria elevada y la citraturia baja. El pH de orina elevado, tenga predominio de linfosfato de calcio y bajo por ácido úrico. Las dietas, baja ingesta de líquido, baja ingesta de calcio. ¿Por qué la baja ingesta de calcio? Que ese es un gran error de los clínicos, que pacientes con calcio, ¿qué hacen? Le sacan todo el calcio. Dieta hipocalcémica. No, los pacientes, ¿qué hacen cuando tengo déficit de calcio? Me estimula la paratormona para sacar calcio del hueso para meterlo en la sangre. ¿Me entendés? Y esa calcemia, ¿qué me hace? Extravascular, porque ese calcio que me hace osteoporosis, ese paciente hace calcificación extravascular, digamos, extraósea. Entonces, la dieta baja en calcio, la dieta alta en oxalato de calcio, ahí es donde voy. ¿Cuál es la dieta que ustedes tienen que dar a ese paciente? Es bajar el consumo de oxalato de calcio, no de calcio. No diga, no tengo que comer queso, no tengo que comer leche, no tengo que comer... No, es una dieta baja en oxalato de calcio. ¿Cuáles son los alimentos que tienen oxalato de calcio? ¿Alguien sabe? Hojas verdes. ¿Ah? Hojas verdes. ¿Lo qué? Hojas verdes. Sí, todo lo que tiene mucho color. Espinaca, la selga, la remolacha, el cacao. Esos son los alimentos ricos en oxalato de calcio. Bajo ingesta de potasio, porque compite con el sodio y eso también ayuda a precipitar y mejorar lo que es el pH del calcio, de la orina, perdón. Alta ingesta de proteínas animales y alta ingesta de vitaminas C. Ahí vamos a los deportistas, que los nutricionistas, los médicos deportólogos le mandan dar 1 gramo de vitamina C diaria a los deportistas. Y que eso es excelente como inmunológico, y la dosis alta de vitamina C en suero y todo. Pero los pacientes que tienen tendencia a hacer, por eso digo, los pacientes chicos no es 2 más 2 son 4, individualizado. Tengo pacientes que yo indique vitamina C endovenosa, me quedé 1 gramo. No para un paciente que hace cálculos renales. ¿Me entendés? Si yo tengo predisposición a tomar cálculos renales, no puedo tomar Veroca, no puedo hacer una infusión de vitamina C a esos pacientes que son deportólogos que necesitan mejor inmunización y yo que hace todo el combo, no me lo puedo dar esto. Bueno, otros factores, el riñón hidratura, el riñón en esponja. ¿Cuáles son otras condiciones de hiperparatiroidismo primario? La gota, la obesidad, la diabetes, la enfermedad gastrointestinal, las cirugías bariátricas por la absorción. Siempre pregunto, llegan esos pacientes, si tienen una bariátrica, ¿qué tipo de bariátrica te hicieron? El aporte excesivo de vitamina D, algunos fármacos como la indanilina, los diuréticos ahorradores de potasio, la sulfadiazina. Factores ambientales, el calor, el tipo de trabajo, el ejercicio físico, siendo la hace más frecuencia en lugares cálidos, donde la tasa de hace 3 veces mayor en trabajadores y fábrica de electrodes expuestos por el calor, por el horno, además tipo de trabajo que puede condicionar riesgos por poco limitación de exceso de agua o posibilidad de ir al baño. Ejercicio físico doloroso, especialmente en el verano, puede pasar deshidratación periódica y mayor concentración en la orina. Casos familiares, el 90% son autosómicos dominantes. Fármacos o suplementos aumenta el riesgo de cristalización en los riñones, como por ejemplo las hidrasas carbónicas, que aumenta el riesgo de reducción de la citraturia, aumento de la calciuria, el exceso de vitamina C, excremento el oxalato. Algunos fármacos pueden cristalizarse en las vías urinarias y formar cálculos de las drogas o de su propio metabolismo, como la indinidamina. Evaluación metabólica, ahí va.
¿Qué se pide a esos pacientes de acuerdo a la edad, el sexo, los factores más importantes? La hipercalciuria, la hiperuricosúria, la hipocitraturia, la hiperoxaluria y el volumen urinario bajo. El objetivo fundamental es determinar en ese paciente el efecto fisiológico y condicionar su riesgo de litiasis para poder tratar adecuadamente y así lograr cambios históricos naturales de su enfermedad. Población a evaluar: litiasis múltiples, historias familiares marcadas, composición no cálcica como ácido úrico, estrubita o cistina, las edades no habituales como en gente muy adulta, niños o jóvenes o muy ancianos. También está indicado el paciente con movilidad asociada a diarreas crónicas, síndrome de malabsorción, cirugía bariátrica, osteoporosis, infecciones urinarias recurrentes, gotas, monorreno y nefrocalcinosis. ¿Qué se pide? La evaluación en sangre: calcio, fósforo, ácido úrico, función renal, bicarbonato venoso, electrolito plasmático, PTH y TSH. Orina, los cristales y inmunocultivo si está indicado. Orina en 24 horas, el volumen urinario, la creatinuria, la calciuria, la citraturia, la oxaluria, el ionograma urinario, la fosfaturia y la magnesuria. ¿Cómo se colecta la orina? Se debe realizar una dieta, una actividad física habitual del paciente. Se sugiere además que las muestras sean colectadas de forma ambulatoria, no hospitalizada. Cabe destacar que se debe esperar de 1 a 2 meses luego de un episodio clínico de cálculo renal o de una litotricia o de alguna cirugía. No se debe realizar si existe una infección urinaria concomitante o una obstrucción no resuelta. Interpretación. Bueno, la creatinuria es simplemente para ver si el paciente recaudó la cantidad de orina adecuada, digamos, si no puso menos orina o más orina. Y también para evaluar lo que es la masa muscular. Simplemente sirve para eso. La calciuria está presente en un 40 y 50% de los pacientes, en la mayoría de los casos desconocida. La hipercalciuria idiopática. En casos secundarios está el hiperparatiroidismo primario, la acidosis metabólica crónica. El riesgo de litiasis aumenta de forma proporcional cuando la calciuria es mayor de 100 miligramos día. Algunos pacientes con hipercalciuria mantenida se asocia a la osteopenia, a la osteoporosis, por lo que es importante realizar una densitometría ósea. Por otro lado, la calciuria baja puede encontrarse en pacientes con litiasis y en estos casos representa un marcador de alguna otra patología, como descartar el déficit de vitamina D y el síndrome de malabsorción. La hiperoxaluria. El exceso de oxalato urinario es un factor limitante en la producción de la litiasis, el oxalato de calcio. La hiperoxaluria son las causas de una dieta rica en oxalato. El calcio en su dieta puede disminuir la absorción del oxalato al formar complejos insolubles de oxalato de calcio intestino. Así que ciertas condiciones que disminuyen el calcio dispone el intestino a aumentar la absorción del oxalato. Este puede ocurrir en dietas bajas en calcio, aumento de la absorción intestinal de calcio por una hipercalciuria absortiva, un síndrome de mala absorción, y en este último caso no reabsorbe adecuadamente las sales biliares y grasas y se une al calcio intestinal. Además, aumenta la permeabilidad colónica del oxalato. Un ejemplo es la cirugía bariátrica, especialmente la bypass iliar, que se asocia a un mayor riesgo de litiasis renal con aumento de la excreción urinaria del oxalato. Bueno, acá la dosis de vitamina C puede causar un aumento en el oxalato, ya que el ácido ascórbico se metaboliza al oxalato y se ha determinado que la oxaluria aumenta de 6 a 13 miligramos día por cada gramo de vitamina C ingerido. Bueno,
Bueno, la hipocitratura. El citrato es un quelante del oxalato. La hipocitratura puede ser pesquisada de forma aislada o sumada a otras alteraciones metabólicas como la hipercalciuria y la hiperoxaluria. Una hipocitratura definida como la expresión menor a 320 miligramos día es muchas veces una condición genética. Otras causas son una mayor reabsorción del túbulo proximal, como la acidosis metabólica crónica, como la diarrea o la acidosis tubular tipo 2, y la administración de inhibidores de la hidroxidrasa carbónica, como por ejemplo los pacientes que tienen epilepsia o tienen cuadro migrañoso que toman el topiramato para tratamientos crónicos de migraña. La dieta rica en proteínas animales puede causar una menor excreción de citrato, así como las dietas bajas en potasio y magnesio. Cuando se trata de una hipercalciuria, ¿cómo se trata una hipercalciuria? Cuando el paciente tiene un exceso de calcio en la orina, el tratamiento es con diuréticos de tiacidas, porque las tiacidas lo que hace es competir a nivel de túbulo posterior proximal con el sodio. Entonces, es dosis dependientes. Cuanto más tolera las tiacidas, más bloqueo receptores del túbulo y ese paciente tiene menos absorción de calcio en la orina. Entonces, lo más recomendado de las tiacidas es la clortalidona. Ustedes por ahí van a escuchar más la hidroclorotiacida, pero en el caso, el que mejor efecto tiene dentro de las tiacidas es la clortalidona. Hay que controlar el tema de los ionogramas, ¿no? Bueno, el exceso de ácido úrico, observa hay un 20-25% de pacientes con litiasis. La causa principal es exceso de ingesta de purinas, aunque también existe alteraciones metabólicas que llevan a la sobreproducción de ácido úrico. Las litiasis con ácido úrico se produce con mayor probabilidad en pacientes que padecen gotas, pero la mayoría de los pacientes que tienen litiasis no presenta gota o ninguna otra manifestación evidente de ácido úrico. Probablemente presenta una combinación de los siguientes factores: niveles relativos altos y algunos hasta normales en sangre, pero la excreción, a veces tiene 6 de ácido úrico en sangre, pero en orina excreta 800. El pH en la orina es bajo y una menor excreción fraccionada de urato. No presenta franca hiperuricemia. Eso que voy, vas a ver mucha pérdida de ácido úrico en la orina, pero los valores de ácido úrico en sangre son normales. En la mayoría de los casos viene así. Manejo nutricional de la litiasis. Los factores dietéticos que promueven la formación de calcio, cerca del 90% de los calcios contienen calcio. Corresponde la mayoría con el oxalato de calcio. Dentro de los factores dietéticos que promueve el desarrollo de litiasis son la alta ingesta de proteínas animales, la baja ingesta de líquido, la alta ingesta de sodio, la alta ingesta de oxalato, la alta ingesta de vitamina C y el consumo excesivo de carbohidratos. Bueno, la alta ingesta de proteínas animales induce al aumento de la calciuria, la oxaluria, la glucosuria, la acidosis metabólica y la emisión del citrato. Una baja ingesta de líquido, la alteración del sodio, el consumo elevado de sodio incrementa la excreción urinaria de calcio porque compite. La disminución de la excreción del citrato favorece las cristalizaciones de cristales de oxalato de calcio. La alta ingesta de oxalato, la alta ingesta de vitamina C y el consumo excesivo de carbohidratos. Bueno, acá lo voy a hacer un resumen. La ingesta de calcio es una dieta normocálcica. Eso es lo que por el que hay que poner. A diferencia de la recomendación tradicional, que es una dieta bajo en calcio ante los pacientes, o hay estudios demostrados que lo que yo le explicaba, que la baja ingesta de calcio aumenta el riesgo del hiperparatismo secundario
y aumenta la fijación del oxalato de calcio en la dieta por la absorción del intestino por el déficit de calcio. Entonces, hoy por hoy no se recomienda más una dieta baja en calcio, una dieta normocálcica. Lo que sí se recomienda es la dieta baja en oxalato. Por lo contrario, la excesión de calcio aumenta la excreción de vitamina C, incrementa la absorción del hueso y promueve la hipercalcia. Bueno, ingresa de citrato. El citrato es un inhibidor de los cristales de oxalato y el fosfato de calcio. El citrato se encuentra principalmente en las frutas, jugos cítricos. Su excreción urinaria se va a aumentar y al mantener una dieta adecuada en potasio, además de reducir la excreción urinaria de calcio. Por lo contrario, se recomienda mantener una adecuada ingesta de frutas y verduras como un mecanismo protector de litiasis. Bueno, acá y en polvito lo que viene el citrato es el uroquit, lo que se da a los pacientes cuando tienen bajos niveles de citrato. Entonces, si el paciente tiene mucho calcio en la orina, una hipercalciuria, la mayoría del tratamiento es el diurético, las tiazidas, para evitar la absorción. Cuando el paciente tiene un bajo déficit de citrato, se da el citrato de potasio, el uroquit. Junto, a veces le sumo magnesio. Ahí está. La ingesta de magnesio reduce la absorción del oxalato dietario y inhibe la formación de cristales de oxalato de calcio. Su incremento en la dieta se ha asociado a una disminución de un riesgo de un 30%. Cuando los pacientes tienen ese problema dentro del oxalato con un déficit de citrato, yo le indico citrato de potasio, que el uroquit más magnesio. Bueno, después todo lo otro, muchas verduras, fibras, también ayuda a la protección de los cálculos, en la formación de cristales. Bueno, la vitamina B6 es un factor en el metabolismo del oxalato y su déficit puede incrementar la producción de oxalato y oxaluria. A veces le pido el déficit de vitaminas B6 y B12 cuando los pacientes hacen demasiados calculitos por oxalato como puro. Si no, la mayoría de las veces no tienen razón para por eso. Bueno, ahí va. Tratamiento se recomienda. Las tiazidas, como yo les dije, puede ser la clortalidona o la hidroclorotiazida o indapamina, que es lo que ayuda el tema de la absorción del nivel del calcio a nivel del tubo proximal. Hay que controlar el tema de los ionogramas por la hipocalemia y puede reducir el citrato. Muchas veces se da combinado junto con un citrato con el uroquit. Si persiste mucho la calciuria, se puede agregar una nivelina. La hipocitraturia, como te digo, son metabolismos que uno le da el citrato de potasio o el bicarbonato de potasio, las medidas dietéticas con magnesio. La hiperoxaluria debe manejar según la causa probable. Por ejemplo, en los pacientes se recomienda una dieta específica con uso de carbonato de calcio con las comidas como quelante del oxalato, que yo le expliqué a ustedes cuando vimos insuficiencia renal crónica. Si bien un porcentaje bajo de calcio puede absorberse, el efecto de la reducción del oxalato es mucho menor. Restringir el consumo de vitamina C. Las estrubitas son los tipos cálculos poraliformes asociados a las infecciones urinarias por una bacteria por degradar la urea. Eso es todo más o menos lo mismo, que un resumen de la conclusión, que la dieta, que es una dieta normocálcica, una dieta baja en sodio, baja en proteína de origen animal, el consumo de magnesio, de potasio, el bajo consumo de oxalato, todo más o menos lo que ya habíamos hablado. ¿Dudas, preguntas? Bueno, más que nada eso. El estudio metabólico, lo que yo les recomiendo que hagan un resumen así. ¿Qué pido? Hipercalciuria, calcio en la orina, 24 horas. ¿Qué pido? Análisis de laboratorio básico, más cuáles son las
para descartar litiasis de causa secundaria, el hiperparatiroidismo, de cajón. Esa es la pregunta de examen. Pone hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, no sé cuál otra cosa puse, hiperparatiroidismo, litiasis de causa secundaria. ¿Quieren que descartar? El hiperparatiroidismo. ¿Qué recomendaría en la dieta de un paciente con litiasis renal? Ingesta rica en proteínas de origen animal, ingesta rica en oxalato, ingesta baja. Esa es la otra pregunta. ¿Cuáles son los tratamientos más recomendables, digamos, a nivel dietético? Eso más o menos que se toma. Y más que nada laboratorio. Como clínico necesito saber qué piden ustedes. ¿Cuáles son los laboratorios de orina 24 horas que pedirían a ese paciente? Y ahí, proteinuria, por ejemplo, hay uno que puse proteinuria en 24 horas. En la litiasis, ¿para qué quieres saber la proteinuria en 24 horas? No tiene sentido. Pero yo te digo porque algunos marcaban que sí, que como que proteinuria en 24 horas sí, o les pedía, qué sé yo, dismórfico en orina, y otros ponían que sí. A ver, la hematuria, ustedes saben que por un cálculo, no es por glomerular. ¿Me entendés? Si yo estoy diciendo que ese paciente tiene una crisis, que tiene un dolor, ahí me acordé, que es un dolor, que viene con un cálculo, describo una historia clínica, dolor, hematuria, cólico renal, ecografía, cólico renal, obstructiva, análisis de sangre, hematuria, ¿qué estudios pediría? Dismórfico, proteinuria 24 horas. Y no, es decir, uno supone que la orina está patológica con hematuria, con una proteinuria en un rango no nefrótico, por ejemplo, puse 25 miligramos por decir, y por el cuadro de la crisis del cálculo renal que está teniendo. No nos vamos a delirar, pedir todo un estudio metabólico de una glomerulonefritis si yo estoy frente a un paciente que está doblado de dolor con un cálculo obstructivo. ¿Me explico? Y muchos dicen, doctora, pero tenía hematuria, tenía proteinuria, tenía... Ajá, pero mira el contexto de que estoy hablando, de lo que te estoy pidiendo, de las alternativas. ¿Entendés? Eso también es una pregunta de examen. ¿Qué estudio pedía? Proteinuria 24 horas. Pero sí, doctora, pero usted puso acá que en el análisis te perdía 25 miligramos por decilitro, pero 25 miligramos por litro no es nada. ¿Sabes? Bueno, chicos, presten atención en eso, porque por ahí los exámenes son muy clínicos y no es 2 más 2, 4. Ah, pero usted dijo, sí, pero fíjate lo que tenés enfrente, tenemos un obstructivo. ¿Sabes? Bueno. Listo, viernes que viene tenemos libres y nos vemos en el examen.